La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, Christopher Velasco. ¿Cómo está, Christopher? Muy buenas tardes. Gisela, qué gusto saludarle a todos los radioescuchas, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Christopher, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, alertó que en Quito se mantendrán las fuertes lluvias y tormentas eléctricas de la misma intensidad que afectaron a la capital el pasado lunes 6 de junio y que el temporal se mantendrá hasta el 12 de junio aproximadamente. A pesar de que en enero la capital vivió pues esta tremenda tragedia que se dio en el aluvión del sector de La Gasca, ¿han demostrado las autoridades que las medidas tomadas siguen siendo de reacción y no de prevención? Sí, efectivamente creo que uno de los elementos en los cuales toda la ciudadanía, digamos, y también las instituciones tenemos una gran preocupación es pasar de gestionar las emergencias a pasar a hacer una gobernanza adecuada del riesgo. La memoria sobre los eventos a veces es muy corta, de muy corto alcance, y creo que nos quedan algunas cosas que aprendimos de La Gasca o que vivenciamos en La Gasca que nos faltan implementar. Quizás algunas de las más importantes, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana, para que la comunidad pueda tener una posibilidad de tomar algunas acciones necesarias para poder evitar mayores afectaciones, pero sobre todo pérdida de vidas humanas. Pero otra importantísima, estimada Gisela, es la articulación institucional. Digamos, siempre nos va a faltar recursos, siempre va a ser insuficiente el presupuesto de los municipios o también de alguna otra institución rectora, digamos como el caso del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, pero ¿cuánto estamos articulando a diferentes actores privados, públicos, academia, etcétera, para poder fortalecer esas capacidades comunitarias y poder tener una mejor prevención y cuando suceda también una mejor reacción por parte de la ciudadanía? ¿Cree usted que los estragos en el barrio Manuelita Sáenz pudieron ser evitados, lo que sucedió ahí? El riesgo es una construcción social. Evidentemente no es responsabilidad de la naturaleza. Los desastres no son naturales. Pasan por la omisión, la acción que tenemos los seres humanos, las instituciones y los diferentes entes que alteramos los ecosistemas, digamos. Entonces, el asentamiento es un asentamiento que tiene una zona dependiente, que también tiene un suelo inestable, que hay un nivel de riesgo importante, y en eso siempre vamos a tener un nivel de susceptibilidad, digamos, un nivel de exposición a estos fenómenos hidrometeorológicos. El distrito metropolitano mismo, al tener varios accidentes geográficos importantes, es susceptible a varios tipos de afectaciones. Hoy ha sido Manuelita Sáenz, después podría ser el barrio Carretas, luego podría quizás ser, por ejemplo, algo situado en alguna parte más de Cumbayá, Tumbaco, etcétera. Digamos, el distrito en sí mismo tiene algunos puntos críticos donde deberíamos comenzar a hacer una acción más importante. Y creo que uno de los llamados fundamentales que hemos hecho durante todo este tiempo, digamos, más allá de los eventos que se han presentado como el de La Gasca, es que podamos hacer también una reestructura del esquema institucional a partir de una reforma profunda, de entender que el cambio climático y la gestión de riesgos están íntimamente vinculados. Digamos, creo que el seguir pensando el riesgo desde la seguridad puede hacer que perdamos en la coyuntura. Ahora mismo, Gisela, la agenda política y la agenda pública está situada en los temas de seguridad, pero también parte de la seguridad, digamos, en algunos casos, de la cuestión de la seguridad integral, es que los temas de riesgo sean considerados. Digamos. Y ahora veamos cuánto presupuesto está asignado por parte del municipio del Distrito Metropolitano de Quito para la dirección de riesgo. Y si esto es suficiente, digamos, para poder atender por lo menos los puntos críticos identificados que tenemos frente a planes que existen. Digamos, hay un plan de lluvias del Distrito Metropolitano, hay un plan de respuesta, hay un plan de emergencia, de contingencia, pero los planes necesitan recursos, necesitan capacidades técnicas y sobre todo necesitan un nivel de articulación muy fuerte por parte de las diferentes instancias. Pero yo no sé realmente qué tanto funciona ese plan de lluvias, porque si bien está establecido desde otras administraciones este plan de lluvias, que lo que intenta es prever lo que pueda suceder en la temporada lluviosa, ¿no es cierto? Y tomar acción para prevenir cualquier desastre como lo que vivimos en La Gasca. Sí es verdad que el tema del cambio climático ha afectado mucho y ha cambiado la situación del clima en el mundo entero. Incluso Freddy Moreno, que es director metropolitano
Metropolitano de Gestión de Riesgos, dijo justamente eso, dijo que a nivel global se ha establecido que por el cambio climático los eventos naturales como la lluvia duren más y sean aún más fuertes y dañinos. También dijo que no se puede tener un cálculo por adelantado de la dimensión que se tendrá en las precipitaciones. Sí, es verdad que el tema del cambio climático, usted lo acaba de decir y usted es el experto, ha cambiado mucho las cosas, pero justamente para eso, creo yo, están las proyecciones del INAMI, por ejemplo, de lo que va a suceder en los días más cercanos. ¿No se puede activar de esa manera, con ese tipo de proyecciones, ya un tipo de prevención? Sí, claro, digamos, el riesgo en estricto rigor es una probabilidad, y entonces al ser una probabilidad siempre tendrá unas variables, digamos, de incertidumbre interesantes, pero siempre tenemos la posibilidad de generar escenarios complejos. El Ministerio de Ambiente, desde la Secretaría de Cambio Climático, tiene escenarios de variabilidad climática importantes, donde podemos ver qué pasa cuando la intensidad de las lluvias, como las olas de calor, qué pasa, por ejemplo, con el tema de sequías, digamos, y eso puede servir para poder trabajar escenarios complejos de toma. Pero ¿qué significa eso, Gisela, en estricto rigor? Que si nosotros vamos a analizar un escenario complejo, deberíamos ver cómo está el tránsito, cómo está la cuestión del equipamiento, cómo está la capacidad de las comunidades, cuáles son los recursos con los que vamos a trabajar, qué va a hacer el cuerpo de bomberos, qué va a hacer la policía metropolitana, qué va a hacer la cuestión de la dirección de riesgos, cómo se van a articular la cuestión de los presidentes de las comunidades, qué tipo de información vamos a dar, cuál es la real alerta que damos en el distrito metropolitano. O sea, si usted tiene una operadora como Claro, como la cuestión de Movistar, usted podría mandar un mensaje focalizado, digamos, si es que el COE metropolitano así lo establece, digamos, en el término de alerta, para poder tener una información adecuada sobre ese tema. Nosotros en Puerto Viejo hemos desarrollado un aplicativo que les invito también a revisar y podríamos replicar, digamos, porque tampoco es que es otra cosa más que una innovación tecnológica y social, que es un aplicativo Puerto Viejo Previene, donde a usted le llega un tipo de alerta, donde tiene la información adecuada de cuáles son las zonas de inundación, donde usted sabe cuáles son los puntos de encuentro, donde usted podría poder reportar también algún tipo de incidentes, y que al final también tenemos que ver que mucho de lo que está pasando no solamente es responsabilidad del cambio climático, porque casi siempre pasa que cuando estamos al lado de la función pública, la justificación está o en la ciudadanía o en la cuestión del fenómeno natural. Está también en la forma de ver el cómo trabajamos y nos articulamos en el tema de riesgos. Preguntar, por ejemplo, en el distrito, cuál es la asignación presupuestaria de la reforma de junio que se va a asignar para los temas de gestión de riesgos. Digamos, cuánto de los sistemas de alerta comunitarios que se habían implementado en años anteriores, de las administraciones anteriores, están funcionando. Por ejemplo, cómo funcionan los comités barriales de riesgos que se habían hecho, comités de reducción de riesgos que dice servicio de riesgos. Entonces ahí hay que ver cuál es la articulación del Estado en las diferentes zonas y qué es lo que estamos haciendo de manera conjunta. Por darle un ejemplo, en Agasca hay muchas instituciones que todavía buscan seguir haciendo algunas cosas de investigación, de indagación, digamos, universidades principalmente, pero luego toda esa información, ¿en dónde cae? Digo, ¿para qué sirve? ¿Para quién toma decisiones? Entonces, hacer escenarios complejos significa con la información que tengamos, poder establecer algunas recomendaciones a la autoridad para que establezca las medidas pertinentes. Yo no estoy desconociendo las capacidades que puede tener el Distrito Metropolitano de Quito para poder enfrentar esta variabilidad climática y estos riesgos más urbanos que tenemos, pero sí estoy diciendo que a lo mejor hace falta pensarla más allá de la reacción, o sea, porque un plan al final del día se aplica cuando tenemos que actuar. Hace falta pensar en los sistemas anticipatorios de toma de decisiones, hace falta pensar en escenarios más complejos que permitan que todos sepamos qué hacer, ¿no? Y esos, justamente esos sistemas de prevención, esos sistemas para prevenir los riesgos, porque como usted decía, pues un riesgo puede cogernos por sorpresa, ¿no? Pero podemos minimizar sus efectos. Es decir, no sé, una limpieza de todas las quebradas. Hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Lo que usted dice, un plan de acción inmediato. El momento que sabemos que el INAMI dice pronostico lluvias para toda la semana, entonces, bueno, ¿dónde empiezo? ¿Cuáles son los más vulnerables? Los sectores. Hay un plan, hay un mapa de riesgo en la capital que se hizo ya hace varias administraciones, no sé si 2 o una administración, en donde se determina cuáles son esos lugares vulnerables en la capital. Lo que yo no entiendo es que gastamos un montón de plata en hacer estos análisis, estas investigaciones, y nunca los usamos para nada, parece, porque es evidente que si, bueno, el municipio, como usted dice, puede tener la capacidad para enfrentar los riesgos, pues no hace ninguna planificación, solo reacciona.
Y quizás hay unos tres límites importantes. La primera, cuando la política pública se construye solamente desde los aspectos de la consultoría, de factores externos, digamos, de la asistencia técnica, de bilaterales, de organismos internacionales, no siempre caben las capacidades del nivel de los gobiernos locales, digamos, no está instaurada en los funcionarios necesariamente. Lo otro, cuando el acceso a la información se vuelve complejo, digamos, para tomar decisiones, también se pueden tomar ciertas acciones que son, digamos, no las más prioritarias ni las más urgentes. Y hay un tercer elemento que es fundamental, la forma de ver el riesgo multisectorialmente, porque aquí tienen algunas, digamos, en el distrito tenemos algunas empresas que podrían actuar en los temas de prevención. Digamos, creo que el EMAP hace un trabajo interesante sobre la cuestión de las quebradas, que habría que fortalecer, por supuesto que sí. Digamos, el EMOP tiene una funcionalidad con toda la maquinaria que poseen. Digamos, también tienes una cosa vinculada hacia la cuestión de la dirección de la Secretaría de Ambiente, como la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad. Entonces hay que tener una mirada mucho más multisectorial del tema. Y esto se discutió mucho en la plataforma global de gestión de riesgos que se desarrolló en Bali. Digamos, una de las cosas más concretas que se reflexiona desde los expertos es: si no tenemos una mirada multidimensional del riesgo, si no tenemos sistemas anticipatorios de toma de decisiones y si no damos los recursos necesarios, no para responder en ayuda humanitaria o en asistencia humanitaria, sino para evitar, reducir los peligros, digamos, que podamos estar expuestos, es un círculo vicioso en el cual vamos a seguir permanentemente. Sin lugar a dudas, la afectación de la variabilidad climática es una cosa material en el mundo. Veamos lo de Río de Janeiro, lo de Brasil, digamos, es súper preocupante, pero en una escala como la del Distrito Metropolitano todavía tenemos algunas acciones por hacer que tienen que estar situadas sobre la generación de corresponsabilidad, sobre la toma de decisiones informada, digamos, de las autoridades y sobre todo en el hecho de hacer un mejor proceso de coordinación. Nosotros propusimos en su momento, en una invitación que gentilmente nos hizo la máxima autoridad del distrito, la conformación de un comité de reducción de riesgos, donde varios actores de lo privado, de lo público, de la cuestión de la academia, podamos discutir estos temas. Actualmente hay un proyecto que lo maneja lo maneja a San Francisco, la Universidad Politécnica Nacional, también a la Universidad La Flaxo, que es Tomorrow City, digamos, donde hay también unas cosas de intención importantes sobre la generación de escenarios que deberíamos ir ampliando para que estas cosas no se repitan. Pero ese tipo de prácticas las escucho yo siempre, por años vengo escuchando ese tipo de acciones del sector privado con las universidades, el sector académico, que se unen para un esfuerzo interesante de plantear opciones que puedan ayudar a mejorar o, como usted dice, a evitar que los riesgos nos hagan más daño, ¿no? Pero, sin embargo, nunca se llegan a plantear en la realidad y eso es lo preocupante. Yo creo que eso se traduce simplemente en una incapacidad de la gestión municipal para organizar a todos los entes, que es la empresa privada, que es la universidad, que es incluso los sectores que son expertos en estos temas como los de usted, los expertos en riesgos, y no logran aterrizarlos, ¿no? Como unir esfuerzos, como usted dice. Creo que es una incapacidad que tienen las administraciones municipales, no solo en Quito, sino en varias ciudades del país. Yo con esto me quedo haciendo un llamado a que esos esfuerzos que se hacen desde el sector privado y desde la academia, pues se tomen en cuenta también para evitar muertes, porque eso es lo que sucede, eso es lo que vimos en La Gasca, ¿no? Justamente gente que murió, gente inocente que tal vez por una negligencia, por un olvido, por una falta de toma de decisiones, a hoy ya no está con nosotros. Muchísimas gracias. A usted, Gisela, y siempre hacer un llamado corresponsable a la ciudadanía y que las próximas autoridades también puedan hacer sus planes de gobierno, inclusiones de temas de cambio climático y gestión de riesgos para exigir que estas cosas se cumplan y dejen de ser discursos, ¿no? Un abrazo gigante. Así es. Muchísimas gracias. Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador.